En la magnífica Ciudad de México, se alzaba el imponente rascacielos Robles, una torre de vidrio y acero que tocaba el cielo, símbolo del vasto imperio empresarial de Diego Robles. En la lujosa oficina del último piso, Diego, un hombre de presencia imponente y mirada penetrante, contemplaba la ciudad abajo, reflejo de su ambición y éxito. Alejandro lo llamó, girándose para mirar a su hijo, quien esperaba junto a la ventana. Este será tu legado. Pero recuerda, un imperio como este requiere más que sueños, requiere disciplina, decisión y, sobre todo, control. Alejandro, un joven de postura elegante y mirada reflexiva, asintió ligeramente. Entiendo, papá. Y estoy agradecido por la oportunidad de aprender y crecer bajo tu orientación. Diego se dirigió a su imponente escritorio de caoba, lleno de papeles y contratos. No estás aquí solo para aprender, Alejandro. Estás aquí para liderar, para continuar el legado de la familia Robles. Y para eso, cada paso tuyo debe ser calculado, cada decisión, impecable. Tu vida personal y profesional debe reflejar la excelencia de esta familia. Un silencio cargado se instaló en el aire. Alejandro conocía bien el peso de las expectativas de su padre. Sí, papá. Haré lo mejor que pueda para honrar nuestro nombre y todo lo que representa. Diego esbozó una sonrisa austera, una que raramente abandonaba su rostro. Sé que lo harás, hijo. Y es por eso que he planeado algo que solidificará nuestro imperio y tu futuro. Una cena esta noche, un paso decisivo para nuestro legado. Alejandro, percibiendo la seriedad en las palabras de su padre, sintió una mezcla de determinación e incertidumbre. Sabía que el camino por delante sería desafiante, moldeado por la visión del mundo y las expectativas de su padre. Un imperio estaba en juego, y con él, el destino de Alejandro Robles. Esa noche, la mansión Robles estaba impecablemente decorada, cada detalle meticulosamente planeado por Diego para reflejar la grandeza de su familia. El aroma de flores frescas se mezclaba con el suave sonido de una orquesta, creando una atmósfera de elegancia y sofisticación. Invitados de renombre, figuras influyentes en el mundo de los negocios y la política, circulaban por el salón, sus conversaciones un murmullo constante de acuerdos y alianzas. Diego, con su imponente presencia, recibía a cada invitado con un firme apretón de manos y una sonrisa calculada. Esta noche, pensaba él, es más que una celebración, es un hito para el imperio Robles. Mientras tanto, Alejandro, elegantemente vestido, observaba la escena desde cierta distancia. La responsabilidad de su papel esa noche pesaba sobre sus hombros como un manto pesado. Cada paso, cada palabra, cada gesto. Todo es un reflejo del legado de mi familia, reflexionaba él, sintiendo el peso de las expectativas de su padre. Diego se acercó a Alejandro, poniendo la mano en el hombro de su hijo. Hoy por la noche, no eres solo mi hijo. Eres el futuro de los Robles, el símbolo de nuestra continuidad y poder. Recuerda, la cena de hoy es más que una simple reunión social. Es el fundamento de una alianza que fortalecerá nuestro imperio por generaciones. Alejandro asintió, consciente del significado de esas palabras. La cena no era solo una comida, sino un ritual, un paso calculado hacia un futuro meticulosamente planificado por su padre. Mientras los invitados se reunían en la mesa, Alejandro se preparaba para desempeñar su papel en esa intrincada danza de poder e influencia. La cena estaba en pleno desarrollo, los cristales brillaban bajo la suave luz y las conversaciones fluían como vino de las copas finamente esculpidas. Diego Robles, en la cima de su encanto, dirigía la noche con la maestría de un director de orquesta, cada palabra y gesto calculados para impresionar e influenciar. A su lado, Alejandro mantenía una postura impecable, aunque sus pensamientos eran un torbellino silencioso bajo una apariencia calmada. A medida que avanzaba la cena, Diego comenzó a tejer comentarios sutiles, cada uno revelando un poco más las verdaderas intenciones de esa noche. Con un brindis astuto, mencionó la importancia de la unión entre familias no solo para los negocios, sino también como un pilar de estabilidad y prosperidad. Fue en ese momento que Alejandro comenzó a darse cuenta de la extensión del plan de su padre. La cena no era solo una exhibición de poder empresarial, sino el escenario para anunciar su compromiso no consentido con la hija de una familia influyente. Un torbellino de emociones se apoderó de Alejandro. La sorpresa se mezcló con la indignación, y una claridad repentina emergió en su interior. Mientras Diego seguía hablando, elogiando la unión planeada y el futuro que garantizaría, Alejandro sintió un impulso irresistible de reclamar su propia vida, su propia elección.
Con un movimiento suave pero firme, Alejandro se levantó, interrumpiendo el flujo de la conversación y atrayendo todas las miradas hacia él. «Señoras y señores», comenzó él, su voz firme pero llena de una emoción inconfundible, «me disculpo, pero debo retirarme. No puedo ni permitiré que el rumbo de mi vida sea dictado por arreglos en los que no tengo voz». Un silencio impactado se extendió por la sala. Diego, sorprendido, clavó la mirada en Alejandro, con una mezcla de incredulidad y furia en sus ojos. Pero Alejandro, con una decisión que sorprendió incluso a él mismo, mantuvo su mirada firme y, con un respetuoso gesto, abandonó el salón, dejando atrás un murmullo y un padre en estado de shock. Esa noche, no solo rompió con la cena, sino con un destino que le fue impuesto, marcando el inicio de un viaje en busca de su propia voz y camino. Después de abandonar la cena, Alejandro se encontró vagando sin rumbo por los silenciosos pasillos de la mansión Robles, el eco de sus pasos siendo la única compañía para sus pensamientos tumultuosos. Fue en un rincón poco frecuentado de la vasta propiedad donde se encontró con Lucía, la suave luz de la luna dibujando sombras suaves en su rostro concentrado mientras realizaba meticulosamente sus tareas de limpieza. La tranquila presencia de Lucía contrastaba profundamente con la tensión que Alejandro llevaba consigo. Observó por un momento la dedicación con la que ella llevaba a cabo su trabajo, una expresión de serenidad y satisfacción en su rostro que parecía tan distante de la realidad que acababa de dejar atrás. Intrigado y deseando una distracción de sus propios conflictos, Alejandro se acercó. «No pareces perturbada por el tumulto de esta noche», comentó él, con su voz curiosamente suave. Lucía alzó la mirada, sorprendida de ser notada, pero rápidamente una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Señor Alejandro, la vida es muy corta para vivirla constantemente preocupados. Yo creo en encontrar la paz incluso en las pequeñas cosas, como asegurarse de que todo esté limpio y en orden». Las palabras de Lucía, simples pero profundas, tocaron algo en Alejandro. Allí, en esa conversación casual, encontró un refugio inesperado de la tormenta que lo rodeaba. «Ves el mundo de una manera muy diferente a la mía», admitió Alejandro, sintiendo un atisbo de envidia por la tranquilidad que Lucía parecía poseer. «O tal vez elijo enfocarme en lo que me trae alegría, aunque sea algo tan simple como el brillo de un piso bien limpio», respondió Lucía, con su voz impregnada de una sabiduría serena. Esa noche, bajo la suave luz de la luna que se colaba por las ventanas, Alejandro y Lucía compartieron pensamientos y risas, en un mundo aparte de la opulenta y abrumadora realidad de la mansión Robles. Y mientras hablaban, una conexión inesperada comenzó a formarse, un delicado puente entre dos mundos distintos, unidos por la simplicidad y autenticidad que Lucía irradiaba y que Alejandro, sin darse cuenta, anhelaba profundamente. A medida que los encuentros entre Alejandro y Lucía se volvían más frecuentes, una conexión profunda e inesperada comenzó a florecer. Las conversaciones nocturnas, al principio casuales, se convirtieron en momentos de compartir sueños, miedos y risas. Alejandro, quien siempre había vivido rodeado de expectativas y responsabilidades, encontraba en Lucía una ventana a un mundo donde la simplicidad traía una sensación de paz que nunca había experimentado. Diego, siempre atento a los movimientos de su imperio y su familia, no tardó en notar el cambio en el comportamiento de su hijo. Desconfiado, decidió confrontar a Alejandro, lo que llevó a una tensa y reveladora discusión. «¿Qué te pasa, Alejandro? Últimamente tu mente parece estar en otro lugar», cuestionó Diego, con su mirada penetrante fija en su hijo. Alejandro, sintiendo el peso del enfrentamiento, respondió con una sinceridad que sorprendió incluso a sí mismo. «Sí, papá, tienes razón. Mi mente está, de hecho, en otro lugar. Está con alguien que me ha mostrado lo que significa vivir una vida verdadera, no una vida trazada por expectativas y transacciones». Diego, al darse cuenta de la profundidad de las palabras de Alejandro, cuestionó severamente: «Estás hablando de la limpiadora, Lucía, ¿verdad? Alejandro, eres un Robles. No puedes permitirte tener un capricho romántico con alguien tan por debajo de nuestra posición». Las palabras de Diego fueron como un golpe, pero Alejandro, fortalecido por los sentimientos que tenía por Lucía, se mantuvo firme. Lucía puede que no tenga la riqueza de los Robles, pero posee algo mucho más valioso, algo que el dinero no puede comprar. Tiene integridad, autenticidad y una visión de la vida que me inspira. Yo elijo estar con ella». Diego, incapaz de entender o aceptar la decisión de su hijo, amenazó: «Si eliges este camino, estarás solo. Piénsalo bien, Alejandro.
¿Estás dispuesto a abandonar todo por lo que hemos trabajado, por un capricho pasajero? Alejandro, con el corazón pesado pero firme en su propósito, respondió: no es un capricho, papá. Es la elección más verdadera que he hecho. Y si es necesario, estoy listo para seguir este camino, incluso si tengo que estar solo. Con la decisión tomada y las palabras de su padre resonando en su mente, Alejandro se preparó para el próximo paso. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero la certeza de su amor por Lucía y el deseo de una vida auténtica lo impulsaban. En la quietud de la noche, Alejandro dejó la mansión Robles, listo para comenzar una nueva vida, una vida de su propia elección, junto a Lucía. El amanecer traía consigo un nuevo capítulo en la vida de Alejandro, un capítulo que él había decidido escribir junto a Lucía. La decisión no había sido fácil, dejar atrás el legado y la vida que siempre había conocido había requerido una valentía que solo encontró en la fuerza del amor recién descubierto. Lucía, por su parte, recibió a Alejandro no solo en su humilde hogar, sino también en su vida, con una mezcla de sorpresa, humildad y un toque de aprensión. ¿Estás seguro de esto, Alejandro? La vida aquí es de simplicidad, días largos y trabajo duro, advirtió ella, buscando respuestas en su mirada. Alejandro, con determinación serena, respondió: sí, Lucía, estoy seguro. Tu mundo, tan diferente del mío, me ha mostrado lo que realmente importa. Y estoy aquí no solo para estar contigo, sino para compartir esta vida, con todo lo que ofrece. Y así, bajo el cielo claro de una mañana prometedora, Alejandro y Lucía comenzaron a tejer el tapiz de su vida en común. Las mañanas comenzaban temprano, con el sol aún tímido en el horizonte. Alejandro, guiado por Lucía, aprendía a trabajar la tierra, a cuidar de las plantas y los animales, descubriendo la alegría en el trabajo manual que da frutos tangibles y una satisfacción que nunca había experimentado en las salas de reuniones y negociaciones. Las tardes estaban marcadas por el sonido del trabajo y el olor de la tierra, y las noches traían consigo el merecido descanso, el placer de una comida sencilla y el calor de conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Alejandro, aunque aún se adaptaba a la nueva rutina, se sentía revitalizado, con cada día trayendo un sentido de logro y propósito que las riquezas de su vida anterior nunca le proporcionaron. Lucía, al ver la transformación de Alejandro, se sentía agradecida y admirada. El hombre que había conocido, heredero de un vasto imperio, se había transformado ante sus ojos, abrazando cada aspecto de una vida que muchos podrían considerar menos que la anterior. Pero para ambos, cada día era una celebración de la vida en su forma más pura y auténtica, un testimonio de que el amor verdadero no solo une dos corazones, sino que también construye puentes entre mundos, transformándolos en el proceso. Unas semanas habían pasado desde que Alejandro tomó la decisión de dar la espalda al Imperio Robles y buscar un nuevo significado para su vida junto a Lucía. Mientras se adaptaba a la nueva realidad, aprendiendo a valorar los pequeños milagros de la vida cotidiana, Diego Robles se encontraba sumido en una mezcla de enojo, incredulidad y una determinación inquebrantable de revertir la situación. Sentado en su oficina, con la ciudad extendiéndose debajo de él como un tablero de ajedrez, Diego sabía que la decisión de su hijo había sido inesperada, un giro crítico en el meticulosamente planeado futuro de la familia Robles. La ausencia de Alejandro no era solo un asunto personal, era una amenaza para el imperio que había construido con mano de hierro y astucia implacable. Determinado a traer de vuelta a Alejandro antes de que los rumores sobre la división en la familia Robles comenzaran a propagarse, Diego decidió tomar medidas drásticas. Contactó a un detective privado, conocido por su eficiencia y discreción, y le encargó localizar a Alejandro. «Quiero que encuentres a mi hijo. No importa dónde esté ni lo que esté haciendo, tráeme información sobre su paradero y con quién está», instruyó Diego, su voz cargada de autoridad y un toque de urgencia que rara vez revelaba. El detective asintió, entendiendo la gravedad de la tarea. «Puede contar conmigo, señor Robles. Haré todo lo posible para traer de vuelta a su hijo al camino que usted ha planeado para él», respondió, anticipando la complejidad de la misión. Mientras el detective partía en busca de Alejandro, Diego permanecía en su oficina, con la mente trabajando incansablemente. Se negaba a aceptar que la decisión de Alejandro fuera definitiva, convencido de que, con la presión adecuada y un recordatorio de lo que estaba en juego, podría realinear el destino de su hijo con los intereses de la familia Robles. Sin embargo, lo que Diego aún no comprendía era la profundidad de la transformación de Alejandro. Lejos del mundo que conocía, el joven Robles no solo había encontrado amor y paz, sino también una fortaleza interior que lo preparaba para defender su nueva vida, a cualquier costo.
La búsqueda del detective de la información solicitada por Diego Robles no tardó en dar resultados. Con meticulosidad y discreción, siguió las pistas hasta encontrar a Alejandro, viviendo una vida sencilla y auténtica junto a Lucía. Al presentar el informe a Diego, el detective no solo trajo la ubicación de Alejandro, sino también revelaciones que sacudirían los cimientos del mundo controlado y calculador de Diego. Señor Robles, he encontrado a su hijo. Está viviendo con una joven llamada Lucía. Pero hay más, dijo el detective, haciendo una pausa por un momento para medir la reacción de Diego. Lucía es hija de una familia que fue directamente afectada por una de sus decisiones empresariales en el pasado. Una decisión que les hizo perderlo todo. Las palabras golpearon a Diego como un martillazo. La habitación pareció dar vueltas a su alrededor mientras los recuerdos, que durante mucho tiempo había enterrado bajo capas de negocios y estrategias, emergieron de las sombras. Recordó la decisión, una entre muchas, tomada en el tablero de ajedrez empresarial, sin pensar en las vidas humanas que se movían y desechaban. La gravedad de la situación golpeó a Diego de manera profunda e inesperada. Las paredes de su oficina, antes símbolos de poder y control, ahora parecían aprisionar el peso de su remordimiento. Lucía, la mujer que su hijo había elegido, llevaba en su historia las cicatrices dejadas por las decisiones de Diego. El empresario, siempre tan seguro y firme, sintió que la fortaleza de su convicción comenzaba a resquebrajarse. Lo que hicimos no solo afectó negocios y números, sino vidas reales, murmuró, más para sí mismo que para el detective. Diego se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, observando la ciudad que siempre consideró como un tablero de ajedrez bajo su control. En ese momento, vio más allá de los rascacielos y las luces, vio las vidas que componían la compleja red de su metrópolis. Gracias, le dijo al detective, su voz llevando un peso que rara vez se escuchaba. Déjame ahora. Necesito reflexionar sobre esto. Solo, con la noche cayendo sobre la ciudad, Diego Robles se enfrentó a las consecuencias de sus acciones, a la complejidad de sus decisiones y al entendimiento de que cada elección, cada movimiento, dejaba un rastro que iba mucho más allá de lo que los ojos podían ver. En ese momento de revelaciones inesperadas, comenzó a comprender la magnitud de su impacto en el mundo y, tal vez por primera vez, a reflexionar sobre el verdadero costo de su imperio. Después de una noche de reflexión y agitación interna, Diego Robles decidió enfrentar el pasado que lo atormentaba. Con la revelación sobre Lucía y su familia pesando en su conciencia, sabía que ya no podía ignorar las consecuencias de sus acciones. Así que, al amanecer, se dirigió a la modesta casa donde Alejandro y Lucía vivían, una decisión que marcaría un punto de inflexión en su vida. Al llegar, Diego contempló la simplicidad de la residencia, tan distante de la grandeza de su propio mundo. Con cada paso hacia la puerta, sintió el peso de sus decisiones pasadas, la gravedad de sus errores y la incertidumbre sobre cómo sería recibido. Lucía abrió la puerta, sorprendida al encontrarse con la imponente figura de Diego Robles en su humilde hogar. Alejandro, al darse cuenta de la presencia de su padre, se unió a ella, preparándose para el enfrentamiento que de alguna manera sabía que vendría. Diego respiró profundamente, reuniendo el valor para expresar lo que nunca había admitido, ni siquiera para sí mismo. Lucía, Alejandro. He venido aquí no como el empresario Diego Robles, sino como un hombre que reconoce sus errores. El destino de tu familia, Lucía, fue afectado trágicamente por decisiones que tomé. Decisiones que, en ese momento, parecían correctas para los negocios, pero que ignoraban el impacto humano que llevaban consigo. El silencio se instaló, denso y cargado de emoción. Lucía y Alejandro escuchaban, sorprendidos por la vulnerabilidad y sinceridad en la voz de Diego. Me he centrado tanto en construir un imperio que olvidé que cada piedra de ese imperio era, en realidad, una vida. Hoy estoy aquí no solo para enfrentar mi pasado, sino para pedir sinceramente su perdón. Perdón por el dolor que causé, por la indiferencia con la que traté las vidas que fueron afectadas por mi camino hacia el éxito. Las palabras de Diego resonaron en la pequeña sala, tocando el corazón de Lucía y Alejandro de una manera que él nunca podría haber previsto. Alejandro, viendo la sincera contrición en su padre, sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Lucía, aunque aún procesaba la magnitud del momento, reconoció la valentía necesaria para tal confesión. El encuentro, marcado por confesiones y vulnerabilidad, se convirtió en un primer paso hacia la curación y el entendimiento. Diego Robles, un hombre que había moldeado su vida a través del poder y el control, se encontraba ahora en un camino de redención, buscando reparar los puentes que había quemado y reconstruir lazos,
no con dinero o influencia, sino con honestidad, remordimiento y una esperanza tímida de perdón. En el corazón de la pequeña casa, se estaba desarrollando un nuevo capítulo, un capítulo de reconciliación y redención. Las palabras de Diego Robles, cargadas de remordimiento y sinceridad, habían resonado en las paredes, tocando profundamente a Lucía y a Alejandro. El peso del pasado, aunque aún presente, comenzaba a equilibrarse con la esperanza de un futuro más armonioso. Lucía, cuya vida y familia habían sido marcadas por las decisiones de Diego, miró al hombre que alguna vez simbolizó la causa de su dolor. En sus ojos, Diego vio no solo la tristeza del pasado, sino también la fuerza y la capacidad de perdonar. Señor Robles, comenzó Lucía, su voz firme pero no carente de amabilidad, lo que sucedió a mi familia fue una tragedia, una que nunca olvidaremos. Pero vivir atrapados en el rencor y el dolor del pasado no nos permitirá construir un futuro mejor. Acepto su pedido de perdón, no porque el pasado pueda cambiarse, sino porque creo en la sinceridad de sus palabras y en el deseo de cambio. Alejandro, observando la interacción entre su padre y Lucía, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Siempre había sabido de la fuerza y la integridad de Lucía, pero verla actuar con tanta compasión y sabiduría fortalecía aún más el amor y la admiración que sentía por ella. Volviéndose hacia su padre, Alejandro dijo: «Padre, su decisión de enfrentar el pasado y buscar el perdón es un paso que nunca esperaba, pero que respeto profundamente. Estoy listo para trabajar a su lado para sanar las heridas que se han abierto y construir una nueva relación, basada en la honestidad, la comprensión y el respeto mutuo». Diego, escuchando las palabras de Lucía y Alejandro, sintió una emoción que había mucho tiempo que no experimentaba. Era como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros, dando paso a una sensación de esperanza y gratitud. Gracias, Lucía, Alejandro. Me han mostrado que el camino hacia la verdadera grandeza pasa por la humildad y el reconocimiento de los propios errores. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para reparar lo que se ha roto y ayudar a construir un futuro que honre los valores que ustedes me han enseñado. Ese día, en esa pequeña casa, una familia comenzó el proceso de sanar viejas heridas, uniendo sus lazos no solo por la sangre, sino por un compromiso compartido de crecer, perdonar y reconstruir. El perdón, un regalo que Lucía y Alejandro ofrecieron a Diego, se convirtió en el cimiento de una nueva historia, una historia de aceptación, amor y renovada esperanza. La primavera trajo consigo una brisa de renovación y esperanza a la vida de Alejandro, Lucía y Diego. Las flores florecían, simbolizando el inicio de una nueva etapa, una marcada por la reconciliación y el crecimiento. Fue en este escenario de renovación que Alejandro y Lucía recibieron la noticia que sellaría su compromiso con el futuro. Estaban esperando un hijo. El descubrimiento trajo una alegría inmensa y una sensación tangible de un nuevo comienzo. Alejandro, vamos a tener un bebé. Un pequeño símbolo de nuestro amor y nuestro viaje juntos, dijo Lucía, sus ojos brillando de emoción y expectativas. Alejandro, abrumado por la emoción y la realización de que su vida estaba tomando un rumbo más dulce y significativo, abrazó a Lucía, sintiendo una gratitud profunda y un amor que trascendía las palabras. Al compartir la noticia con Diego, Alejandro y Lucía encontraron a un hombre transformado por la humildad y el genuino deseo de reparar los errores del pasado. Diego, al escuchar sobre su futuro nieto, sintió una mezcla de felicidad y determinación. «Esto es maravilloso», dijo él, con la voz temblorosa de emoción. «Este bebé es un nuevo comienzo, una nueva vida que nos une de maneras que nunca imaginé. Les prometo a ustedes y a mi futuro nieto que dedicaré cada día para garantizar el bienestar y la felicidad de nuestra familia». Diego, consciente de que las palabras debían ir acompañadas de acciones, comenzó a actuar para apoyar a Alejandro y Lucía. Ofreció recursos, pero más importante aún, ofreció su tiempo y su corazón. Aprendió que estar presente y genuinamente interesado en la vida de su hijo y de Lucía era la forma más valiosa de compensar el tiempo perdido y los errores cometidos. Alejandro y Lucía, mientras se preparaban para la llegada del nuevo miembro de la familia, se sentían fortalecidos por el apoyo y el amor renovado que ahora rodeaba sus vidas. Juntos, planearon, soñaron y construyeron un hogar lleno de alegría y expectativas para el futuro. En esa primavera, mientras la naturaleza a su alrededor florecía, también lo hacía una nueva vida, un nuevo legado, uno que sería nutrido por el amor, el perdón y la esperanza de un mañana mejor. Era un nuevo comienzo, no solo para Alejandro y Lucía, sino para toda la familia, un comienzo que prometía traer luz y color a los días por venir. La llegada del nuevo miembro de la familia Robles marcó un momento de celebración y profunda reflexión.
El nacimiento del hijo de Alejandro y Lucía no solo simbolizaba una nueva vida, sino también la renovación de lazos y la redención de un legado. En la pequeña casa que ahora albergaba a 3 generaciones, el llanto del bebé resonaba como un himno de esperanza y un nuevo comienzo. Diego, sosteniendo a su nieto en brazos por primera vez, sintió una oleada de emociones que nunca imaginó experimentar. El peso del niño en sus brazos era ligero, pero la responsabilidad y el amor que sentía eran inmensurables. El pequeño ser, con sus ojos curiosos e inocentes, miraba a su abuelo, sin saber que estaba frente a un hombre que había recorrido un largo y difícil camino de autoconocimiento y cambio. Alejandro, Lucía, comenzó Diego, su voz quebrada por la emoción, mirar a este pequeño ser me hace darme cuenta de la verdadera esencia de la vida. Los logros, los negocios, el poder, nada de eso se compara con la riqueza que tengo en mis brazos ahora. Este bebé, nuestro bebé, es la prueba viva de que el amor y el perdón pueden renovar y curar incluso las heridas más profundas. Alejandro y Lucía, observando la escena, sentían sus corazones caldeados por el amor que desbordaba en esa habitación. Veían en el hombre que había sido símbolo de poder y autoridad, a un abuelo dedicado y amoroso, una transformación que solo reforzaba la creencia en el poder del cambio y la redención. Mientras la familia Robles se reunía alrededor del nuevo miembro, celebrando su llegada, Diego reflexionaba sobre los cambios en su vida. El nacimiento de su nieto era como un espejo, reflejando no solo al bebé en sus brazos, sino también al hombre en el que se había convertido. Un hombre que había aprendido a valorar lo que realmente importa, el amor, la familia y la oportunidad de dejar un legado de compasión, integridad y unión. En este capítulo de sus vidas, la familia Robles se encontraba unida no solo por la sangre, sino por una historia compartida de perdón, superación y amor. Y mientras el pequeño ser dormía plácidamente, rodeado del afecto de su familia, se daba vuelta a una nueva página, una página de esperanza, nuevos comienzos y un legado renovado, listo para ser construido con los valores más nobles que la humanidad puede ofrecer.